Saludos, estudiantes del siglo XXI. Soy Ángel y continuamos con este curso de contabilidad básica, en concreto con la introducción a la contabilidad. Y me preguntaréis, pero Ángel, ¿cuándo comenzamos a ver asientos contables? ¿Cuándo comenzamos esa práctica? Mi contestación es que lo primero que vamos a hacer es ver teoría, es decir, conocer una serie de conceptos básicos. Por eso, en el primer vídeo analizamos una serie de cuestiones como qué es la contabilidad, usuarios de la contabilidad y la actividad económica. En este segundo vídeo vamos a ver, en primer lugar, flujos de circulación de valor de la empresa con el mundo exterior. En segundo lugar, vamos a ver las diferencias entre compras y ventas. Y, en último lugar, lo que vamos a ver es el proceso de circulación de valor. Empezamos con la primera parte, que es la circulación de valor en la empresa. Es decir, vamos a diferenciar esa corriente real y la corriente financiera. Por lo que, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que una vez que hemos definido los elementos que forman parte de la unidad económica, que le hicimos en el vídeo anterior, ahora tenemos que delimitar las relaciones que se deben establecer en la unidad económica. De esta manera podemos distinguir por un lado relaciones de tipo económico y por el otro lado relaciones de tipo financiero. Vamos a conocer cada una de ellas. Las primeras son aquellas que se derivan del flujo de objetos económicos reales, es decir, acordaros esos bienes y servicios. Mientras que las segundas se derivan del flujo de objetos económicos financieros. De esta manera me gustaría destacar que, aunque ambos son objetos económicos, la diferencia se encuentra en que esas relaciones de tipo económico son objetos económicos reales y las relaciones de tipo financiera, objetos económicos financieros. Esta diferencia quiero que quede muy clara, ya que es la idea fundamental de este vídeo. Podemos poner un ejemplo para que se entienda mejor. Ese flujo de relaciones económicas se puede entender con la venta de materias primas, o esa compra de materias primas, esa compra de factores productivos, ¿vale? Mientras que por el otro lado, esas relaciones de tipo financiero son esa contraprestación que se da, esas unidades monetarias que se paga, ese dinero que se paga por ese trabajo, ese dinero que se paga por esos factores productivos. Una vez que tenemos claro esto, vamos a comenzar a analizar la diferencia que existe entre la corriente real y la corriente financiera. Por ello os voy a poner un ejemplo de circulación de valor en la empresa y así lo vamos a entender perfectamente. Vale, empezamos. Tenemos una empresa. Una empresa que para el desarrollo de esa actividad pues necesita un mundo exterior. Recordar el dinamismo de la empresa. Por eso demanda una serie de factores como puede ser el propio trabajo o las materias primas. Por lo que da el primer flujo de corriente real que va del mundo exterior a la propia empresa. Como contraprestación a dichos factores, se produce una serie de rentas individuales que se dirigen de la empresa al mundo exterior, en forma de salarios, pago a proveedores. De esta manera se produce esa corriente financiera. Con ese dinero que tiene el mundo exterior, lo que ocurre es que se va, por un lado, a ahorro, ¿vale? Por lo que se produce otro flujo de corriente financiera, y por otro lado, el consumo de productos, ya que se produce ese flujo de corriente real, ya que es el consumo de bienes y servicios. Entonces, seguimos por el lado desde el ahorro. Vamos a tener en cuenta que este ahorro va a dar lugar a un mercado de capitales, es decir, las personas al recibir ese salario, con ese dinero lo pueden utilizar para invertir en acciones o, por ejemplo, ceder dinero al banco para que así suponga un intercambio de tipo de interés al final del año o con el tiempo que determine. Y esto va a permitir que los bancos se financie a las empresas, ¿vale? Las empresas van a obtener de esta manera fuentes de financiación por las cuales vayan a realizar una serie de inversiones. Aquí se produce otro flujo de corriente financiera, por lo que va a dar lugar a otra corriente real en forma de producción de esos bienes y servicios. ¿Y qué va a surgir? Pues va a surgir un mercado de productos, que es la última flujo de corriente real que se produce, donde es aquel sitio donde obtienen los consumidores esos bienes y servicios y los consumen, ¿vale? De esta manera, de modo general, comprendemos los distintos flujos de corriente real y los flujos de corriente financiera que se producen en un ciclo. Este ciclo se produce
sucesivamente dando lugar a un comportamiento dinámico de la propia empresa. En segundo lugar, vamos a tratar el flujo de circulación de valor de la empresa con el mundo exterior, y para ello tenemos que darnos cuenta de que es una problemática de carácter económico-financiera, donde tenemos por un lado objetos reales que están constituidos por los actos de inversión, como las compras, y los actos de desinversión, como las ventas, y por el otro lado objetos financieros, como son los actos de financiación, tanto a los pagos y los cobros, ¿vale? Aquí también tenemos que tener muy claro esta diferenciación. Para verlo más claro lo pongo en una figurita, ¿vale? En un ejemplo, donde tenemos por un lado la empresa y por el otro lado tenemos el mundo exterior. Para ello, observamos que se da en primer lugar un flujo de objetos reales, ya que se produce del mundo exterior a la empresa una serie de compras de factores productivos, como es el trabajo, esas materias primas, esa energía, y a cambio de ellas se producen unos pagos, es decir, se produce ese flujo de objetos financieros, como es a través de los salarios, etc. Por otro lado, observamos cuando se produce el proceso productivo en la empresa, se produce la venta de los productos de la empresa al mundo exterior, por lo que observamos que aquí se produce otro flujo de objetos real, cuya contraprestación es que se produce una serie de cobros por parte de la empresa del mundo exterior. Para entenderlo claramente, es como si la empresa, del mundo exterior a la empresa, recibe una serie de madera y una serie de tablones, ¿vale? Esa empresa paga por esos tablones y por esos trabajadores que van a elaborar esos tablones en mesas, ¿vale? Entonces la empresa, una vez que tiene las mesas, produce la venta a los clientes y obtiene una serie de cobros que pueden ser en ese mismo momento o a débito, y para ello nos da que hay tres tipos de relaciones de la unidad económica con su mundo exterior. En primer lugar tenemos la inversión, que son aquellas compras de bienes y servicios. Recordad aquellas compras de las materias primas, por ejemplo comprar un edificio, ¿vale? Por otro lado tenemos la desinversión, es decir, esas ventas de bienes y servicios. Vender, por ejemplo, la fruta, vender un determinado trabajo que se dé como el de los abogados. Y en tercer lugar tenemos la financiación, que son aquellos pagos o obligaciones de pago, es decir, que de esa venta de las frutas se paga una determinada cantidad, unas determinadas unidades monetarias, ese flujo monetario, ¿vale? Por ejemplo, para verlo más claro, vemos como la corriente real sería que se han vendido 10 kilos de naranjas, mientras que la corriente financiera, al ser 1 euro por kilo de naranja, sería de 10 euros, para así entender esta diferencia, ¿vale? En último lugar, nos encontramos en el proceso de circulación de valor, donde vamos a ver la problemática de carácter económico-técnica integrada por todos los procesos de transformación que afectan a las inversiones hasta obtener el producto final. Tenemos que tener en cuenta que la diferencia con la problemática anterior es que esta que estamos viendo ahora refleja aquella actividad interna que se realiza en la empresa, mientras que la que hemos visto anteriormente, la problemática de carácter económico-financiera, está constituida por los actos relacionados con el mundo exterior. Por ello, nos vamos a centrar en este proceso de circulación de valor en el ámbito interno de la empresa, a través de una ilustración más dinámica donde analizaremos una serie de términos. Por ello me preguntaréis, pero Ángel, ¿cuándo es el pago? O, por ejemplo, ¿qué diferencia la compra del gasto? O no sé diferenciar entre unidades físicas y unidades monetarias. No os preocupéis, yo os lo aclaro. Por un lado está la corriente de bienes y servicios, esa corriente en términos reales, ¿vale? Por ejemplo, una rosquilla. Y por otro lado está el equivalente monetario, que está expresado de la corriente de bienes y servicios expresado en unidades monetarias, como es pues 1 euro, ¿vale? Entonces vamos a definir primero las compras. Las compras son aquellos bienes y servicios adquiridos del mundo exterior expresado en unidades físicas, por ejemplo una manzana. Mientras que por otro lado tenemos el gasto. El gasto es conocido como el equivalente monetario expresado en unidades monetarias, 1 euro. Vale, pues entonces ¿en qué coincide? Coinciden en que al mismo tiempo se produce la compra y el gasto. Por ello una adquisición supone una compra y un gasto. Pero entonces, ¿en qué se diferencia? La diferencia consiste en que la compra se expresa en unidades físicas, una manzana, mientras que el gasto se expresa en unidades monetarias, 1 euro. Ahora veremos las ventas. ¿Qué son las ventas?
Las ventas son los bienes entregados o cedidos y los servicios prestados a terceros por la empresa expresado en unidades físicas. Una venta de un queso. En cambio, el ingreso es el equivalente monetario de los bienes entregados o servicios prestados expresado en unidades monetarias. 5 euros, ¿vale? Un ingreso de 5 euros. Conclusión. Podemos ver que la venta y el ingreso se produce en el mismo momento de tiempo. Pero la diferencia consiste en que la venta refleja unidades físicas, un queso, mientras que el ingreso refleja unidades monetarias, 5 euros. Estas actividades que acabamos de comentar de inversión y de desinversión constituye esa corriente real, ¿vale? Cuya contraprestación de dicha corriente real es que surgen unas transacciones financieras que dan lugar a una corriente financiera, los cobros y los pagos. Empezamos por los cobros. ¿Qué son los cobros? Es la entrada de dinero en la empresa del mundo exterior como consecuencia de un ingreso o venta, ¿vale? Y por el otro lado, para así diferenciarlo mejor, veremos qué son los pagos. Los pagos es la salida de dinero que se produce en la empresa ocasionado por un gasto compra, ¿vale? Entonces vamos a tenerlo claro. El ingreso y el cobro por un lado y el gasto y el pago por otro lado no tienen por qué coincidir en el tiempo, dando lugar a tres situaciones. Puede ser previos a la transacción económica, que sería cobros o pagos anticipados. Pueden ser posteriores a la transacción económica, que sería cobros y pagos diferidos. O en el último caso, pueden coincidir en el mismo espacio temporal, cobro-pago con venta o compra, y la operación se irá al contado. Siempre hay que tener en cuenta que para que haya una compra o venta, tiene que haber un intercambio físico. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado este vídeo. Dejadle un like. Suscribiros si os gustan estos vídeos con este contenido. Y dejad un comentario aquí abajo.